Aplauso. Hola. Ya, listo, eso es todo. Entonces, buenas. Nosotros tenemos 100 años de constitución. Nuestro periodo abarca dos constituciones, ya que va del 880 al 890. Es antes de que empiece la constitución del 91. Y el problema es que la última constitución se hizo en el 86, lo que nos deja también a la constitución de Río Negro, que fue en el año 1863. Entonces, el 8 de mayo de 1863 se crea la constitución de Río Negro, donde se nombra a Colombia como Estados Unidos de Colombia. Se declaran varias libertades individuales, como son las de comercio, opinión, prensa, enseñanza, de asociación y todas estas cosas que le impiden al colegio hacer. Algo interesante, se concedió el derecho a aportar y a comerciar armas a cualquier ciudadano. Y se abolió la pena de muerte. La constitución dura de 1863 a 1886, que es donde empieza la última constitución antes de la del 91, que es la que todo el mundo conoce. Esta constitución dura aproximadamente unos 150 años. Declara a Colombia federalista. Esta constitución llega por los ganadores de la guerra civil. Dicha también tiene varias reformas en los 150 años que tuvo vigencia. Marcó en el ámbito educativo. Se actualizaron los temas y conocimientos educativos apoyándose en ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía. Y aquí vemos la reducción de periodos presidenciales de 4 a 2 años. Ahora, la constitución del periodo que más nos interesa es la constitución de 1886, que como ya dije como 3 veces es la anterior a la que todo el mundo conoce. Esta constitución se trató básicamente de cambiar todo lo que había propuesto la anterior. Pasó a un gobierno centralista, cambiando de estados a departamentos. Volvió a cambiarle el nombre y ahora quedó como la conocemos, de Colombia. Y va a abarcar todo el periodo que nos tocó de presidentes, que sí, los hicimos todos. Con el paso del tiempo tuvo varias reformas, de hecho mucho más que las anteriores, ya que aquí cada presidente se dedicó a presentar sus inconformidades respecto a la constitución. Fue principalmente promovida por el famosísimo Rafael Núñez, quien ya hablarán en su momento en unos 15 segundos. Y volvió a cambiar el periodo presidencial, esta vez con unos 6 años fijos, cosa que nadie, absolutamente nadie, cumplió en los 100 años de periodo que tenemos. Como la constitución anterior era federalista, cada estado tenía su propio ejército. Lo que hizo la constitución fue reunificarlos en una sola fuerza militar que abarcara todo el país, ya que era centralista ahora. Mantuvo las libertades de expresión y al parecer también proclama a Colombia como un estado laico, que repito, no. Esa constitución más adelante se proclamó como una constitución de democracia representativa y no contaba con los mecanismos de participación ciudadana que actualmente se reformaron en la constitución de 1991. De hecho, fue la razón principal por la que cambiaran a esta constitución, ya que se optó después de tantas riñas políticas y malentendidos de gente que no cumplía su mandato, a que el pueblo tuviera ciertas inconformidades con el gobierno. Bueno, no es la razón, pero fue una de muchas razones que llevaron a hacer la constitución del 91. En ese periodo veremos desde renuncias, golpes de estado, gobiernos incompletos y el auge de nuestra querida violencia colombiana. Nos tocó el mejor periodo y el más corto, así que disfruten la función. Sobre religión no hay nada que decir, simple católica y punto. Así todo mundo diga que el estado es laico es mentira. Es verdad que se le quitó cierto poder a la iglesia, pero no hubo absolutamente ningún cambio en lo que era la creencia del estado, más bien en sus intenciones frente a Dios. Y nada, empecemos. No se duerman, o bueno, sí. Ustedes verán. Nos tocó el periodo de 1880 hasta 1990, donde empezamos con Rafael Núñez Moledo. A muchos nos sonará por ser un personaje bastante controvertido de la historia de Colombia y donde nos muestra un periodo largo de 1880 hasta 1888. Lo que pasa es que durante este periodo hubieron más presidentes y hubieron más personas que intervinieron en la presidencia de Colombia. Respecto a la economía de este periodo, Rafael Núñez también cumple un papel bastante importante, ya que él creía que el país no podía seguir en el federalismo radical con el que venía, sino que más bien él pensaba que había que darle facultades al gobierno central de intervenir en la economía. También al mismo tiempo se pensaba que el Estado debía proporcionar las inversiones a la industria, también que se debían crear más vías ferrocarriles y al mismo tiempo proteger la producción de las industrias colombianas y también fortalecer las inversiones extranjeras. Entonces vemos que durante su primer gobierno, que fue 1880 hasta 1882, fue elegido y no hubo ningún problema. Después de eso se hicieron otras elecciones donde quedó Francisco Javier Zaldúa, también era liberal al igual que Núñez, pero digamos
digamos que no hubo una oposición conservadora que, valga la redundancia, se opusiera a que subiera otro liberal. Por lo tanto, todo iba marchando bien. Sin embargo, en el primer gobierno de Javier fallece en diciembre, y durante su periodo, su oposición en realidad se encargó Núñez y los nuñistas, ya que tenía como fin en su gobierno establecer una paz con el Partido Conservador. Ni Núñez ni los nuñistas estuvieron de acuerdo, entonces se encargaron a acosarlo constantemente. Al fallecer, tiene que subir otro presidente, y no es inmediatamente Núñez, sino que pasa a ser José Eusebio Otalora Martínez, quien tiene el periodo, exactamente el mismo periodo que Javier, que es del 82 al 84. Él cumple perfectamente el mandato que tenía que hacer Francisco Javier, y después, digamos que sigue el mandato de Núñez. Durante el mandato de Núñez, que es otra vez del 84 al 86, vemos que hubo también otra persona que estuvo a cargo, que fue José María Campos Serrano, que era un militar también liberal, el cual realmente estuvo por la ausencia tanto de Rafael como del vicepresidente. En su gobierno fueron terminadas vías del Magdalena, también hizo varios contratos de luz y digamos que provisionó a la capital agua potable. Serrano es incitado por Rafael Núñez a que sea sancionada la Constitución para beneficiar los ideales de los liberales independientes y así lograr que el federalismo deje de ser un sistema económico para Colombia. Se termina esa hegemonía liberal y por fin subió al poder un abogado y militar conservador. Su nombre fue Carlos Holguín Mallarino, que cumplió de 1888 a 1892. Él obviamente asume por la renuncia de Rafael Núñez, digamos que cumpliendo el periodo que le correspondía a Núñez, y durante su administración él se atribuye no haber ningún derramamiento de sangre, no haber oído jamás el disparo de un fusil y ni una gota de sangre derramada. Él dice que no contrajo ninguna deuda, por lo que se entiende que fue un excelente gobierno. Él hizo el periódico El Caucano, que fue bastante importante para la nación, y después de su periodo presidencial, ya como expresidente, decide publicar las cartas que describe la mitad del siglo XIX. En 1892 hasta 1898 sube al poder un escritor y gramático conservador, el cual se llamó Miguel Antonio Caro Tovar. Él sube al poder por la renuncia y muerte de Rafael Núñez, ya que a él también le correspondía estos periodos porque él renunció antes de acabar su periodo. Decían que era la mente más ordenada de la nación y de hecho fue un gran apoyo de Rafael Núñez. Fue uno de los mayores inspiradores y redactores de la Constitución de 1886. Él realmente fue muy importante para esta Constitución. Seguimos con Manuel Antonio San Clemente, el cual fue abogado conservador. Su periodo fue de 1998 hasta 1904, aunque en 1900 fue derrocado por sus propios copartidarios. Digamos que en su periodo fue uno de los peores periodos de Colombia. Se desata una de las revoluciones más sangrientas del país, la llamada la Guerra de los 1000 días. Lo derroca José Manuel Marroquín Ricaurte, el cual tuvo un periodo de 1900 a 1904. Él también fue presidente en 1898 por la ausencia de San Clemente, pues este era su fórmula vicepresidencial, quien decidió dar un golpe de estado, pues el país estaba en muy malas condiciones, tanto económicas como políticas como sociales. Este incentivó a una reforma educativa. En 1904 a 1910 entra Rafael Reyes Prieto, que también fue un militar conservador. Él entra a restaurar, digamos, los males que dejó la Guerra de los 1000 días en el gobierno anterior y la venta, o más bien la separación de Panamá de Colombia. Reorganizó las instituciones armadas y renunció a viajar al extranjero. Con las llegadas de las nuevas vías de ferrocarril al país, la economía se vio afectada tanto para bien como para mal. Uno de estos ejemplos es que el ferrocarril de la Sabana, que todos conocemos, llegó a Bogotá en el periodo de Rafael Reyes. Al renunciar entra Jorge Holguín Mallarino, quien digamos que lo restituye. Tuvo su periodo en 1909, ya que el anterior no finalizó en 1910. Jorge prolongó los ferrocarriles del norte y del Pacífico y así en 1921 permitió la cosecha de café en el país y permitió una venta de las exportaciones equivalente al 70%. Sigue Ramón González Valencia en un periodo de 1909 a 1910, el cual encargaron para terminar el periodo de Reyes. Vemos que él convocó una asamblea constituyente para aprobar muchos de los proyectos que tenían para la Carta de 1886. En el periodo de Valencia se logró un muy largo periodo de paz, el cual permitió que Colombia lograra adelantar su modernización económica. Sigue Carlos Restrepo en un periodo de 1910 a 1914. Él fue un periodista conservador. Sigue José Vicente Concha de 1914 a 1918. Él también era conservador y en su gobierno se estrena la reforma constitucional de 1910, donde se establece el voto directo y se firma el tratado con Ecuador. José Vicente Concha ayudó al crecimiento de la industria cafetera, tanto así que en las ventas internacionales 50% de las exportaciones del café eran colombianas. Sigue Marco Fidel Suárez de un periodo de 1918 hasta 1922. Él era un escritor conservador, pero renunció antes de acabar su proceso en 1921 para que se cumpliera el tratado de Urrita-Toros. Después de un periodo del 21 al 26 tenemos a Pedro Nelo Espina Vázquez, que fue un ingeniero y militar conservador. Fue el primer presidente en el mundo en usar un avión para misiones oficiales presidenciales. Él garantizó que los Estados Unidos cumplieran con el pago por la separación de Panamá y estableció lazos con Panamá.
Pedro Nel Ospina creó el Banco Agrícola Hipotecario. Desde 1926 hasta 1930 tenemos a Miguel Abandía Méndez. Durante su gobierno hubo la crisis financiera mundial, se crea el Partido Comunista en Colombia y se da la crisis de las bananeras, pero con su gobierno se termina la hegemonía conservadora. 1930-1934 fue Olaya Herrera, quien fue un abogado liberal, y en su gobierno se hicieron leyes para la protección de la infancia. Enrique Olaya decidió organizar las finanzas del país. Como resultado, obtuvo un fomento de la industrialización y al mismo tiempo la producción masiva del petróleo en el Catatumbo. En el periodo de 1934 a 1936 tenemos a Alfonso Pumarejo, quien renunció en 1945, pero que durante su periodo de 1938 realizó una reforma de la Constitución. Después tuvo un segundo periodo como presidente del 42 al 46. En un periodo del 38 al 42 estuvo de presidente Eduardo Santos Montejo, un abogado liberal quien creó e inició el Ministerio de Trabajo. Mantuvo a Colombia en una posición neutral frente a la Segunda Guerra Mundial y se dedicó al Frente Nacional. Su periodo presidencial se conoció como la Gran Pausa, ya que el expresidente anterior, valga la redundancia, se dedicó a la Gran Revolución. En un periodo de 1943 a 1944 está Darío Chandía Olaya, quien toma por la ausencia de Pumarejo, luego en 1960 por la ausencia de Alberto Camargo y en el 67 por la ausencia de Carlos Restrepo. En 1958-1962 entra Alberto Lleras Camargo, era un periodista liberal el cual ofreció una amnistía a los grupos armados para que cesara la guerra. Del 46 al 50 fue Mariano Ospina Pérez, quien participó en el golpe de estado del 53 y durante su periodo ocurrió el famoso Bogotazo. Después siguió una figura bastante conocida, Laureano Gómez, derrocado por Rojas Pinilla en el 53, sin embargo, él antes había renunciado en el 51, él vuelve a asumir y por eso es derrocado en el 53. Después de ser derrocado se crea el Frente Nacional. Durante el periodo de renuncia de Laureano sube Roberto Urdaneta Arbolades, o sea, del 51 al 53, y la asume básicamente por la renuncia de Laureano, y durante su mandato mejoró la situación del orden público. Se creó el Banco Popular y al mismo tiempo se impulsó la reforma agraria. Ahora, ¿quién derrocó a Laureano Gómez? Gustavo Rojas Pinilla, quien fue un ingeniero civil y militar. Su periodo fue de 1953 a 1954, derroca a Laureano Gómez en el 53 y del 64 al 68 fue elegido por voto popular. Él es conocido por grandes obras que realizó en el país y durante su gobierno finalizó la época de violencia en Colombia. Rojas Pinilla decide renunciar, pero antes de salir de presidencia decide quién va a sucederlo, así que pone un orden militar de 5 militares, los cuales se llamaban Gabriel París Gordillo, Rafael Navas Pardo, Teogracia Fonseca Espinosa, Luis Ernesto Castillo, Rubén Piedrahíta Aragón. Después del 62 al 66 está Guillermo León Valencia, uno de los grandes ideólogos del Frente Nacional. Durante su gobierno fue el movimiento estudiantil del 65, sin embargo, él se dedicó a su presidencia a pacificar el país. Después sigue Julio César Turbay Ayala, quien era un político liberal. Él asume en el 68 por la ausencia de Restrepo, asume del 75 al 76 por la ausencia de Alfonso López y del 78 al 82 fue elegido por voto popular. Del 82 al 86 subió un abogado conservador llamado Belisario Bentancur, el cual decretó amnistías para los violentos a cambio de que ellos se reincorporaran otra vez a los civiles. Empiezan los combates del M-19 y le tocan varios desastres naturales como fue el terremoto de Popayán y el desastre de Armero. Por último tenemos del 86 al 90 a Virgilio Barco, quien fue un ingeniero liberal quien buscó hacer actos reformatorios de la Constitución y la mayoría de su gobierno se dedicó a eso. ¿Terminamos? Terminamos. Me duele la... Santo sea el Padre. 38 minutos.